Estamos, Uli, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, amigo, a este tu programa, El lado amable de los impuestos y del derecho. El día de hoy también con otro invitado muy especial, este, una muy buena persona profesionista, que tú conoces bien, ya te tocará presentarlo, amigo, pero te doy la bienvenida de nueva cuenta, Uli, a este tu programa. Gracias por estar aquí, amigo. No, hombre, amigo, pues como siempre es un gusto, un honor estar aquí contigo compartiendo algunos temas con invitados que hemos tenido, y el día de hoy pues es un honor también eh, compartir esta mesa con un invitado a quien yo conozco desde hace muchos años, a quien aprecio mucho, y le agradezco mucho que haya acudido a esta invitación para compartirnos un tema pues que ha salido a flote a raíz de algunas circunstancias que se han dado en el país, y que ahorita nos irá platicando. Tiene que ver con el pacto fiscal, pero pues comentarte, amigo, que él es doctor en Derecho, maestro en Derecho Constitucional y en Sociología también, La terminé, no me titulé, pero sí. y pues licenciado en Derecho. Y desde luego comentar que además de sus múltiples participaciones que yo he seguido, Humberto, Pues, sé que por ahí también ya tienes algunas publicaciones, algunos libros. así Vi por es. ahí que tienes uno con una prestigiada editorial, la de Tirán Leblanc. Exacto. Entonces, pues toda una eminencia en No, cuestión de derecho, y con quien tuve la posibilidad de compartir, de trabajar, de laborar, y de quien aprendí muchísimo. Y pues le damos la bienvenida. Él es Humberto Urquiza Martínez, y hasta hace unos meses era consejero electoral ante el Instituto Electoral de Michoacán. Y pues te damos la bienvenida, Humberto. gracias, un gusto estar con ustedes. Ulises, la verdad es que para mí es un gusto estar con ustedes acá platicando de un tema que sin duda es muy interesante. Agradecerte la presentación, sin duda eh, eh, el aprecio y el reconocimiento recíproco. Efectivamente nos tocó trabajar precisamente en temas jurídicos y no solamente se logró aprender mutuamente, sino también encontrar a una muy buena persona, ¿no? Lo cual es difícil a veces encontrar en un espacio laboral porque uno no va a trabajar, no a hacer amigos, pero cuando logras conocer a alguien con tanta calidad y capacidad, pues es de no perder el vínculo, y eso fue mi caso contigo. Entonces Gracias. agradecerte que te pueda ver por acá, que me inviten a temas que no son lo mío, lo fiscal, pero que desde el derecho constitucional se pueden trabajar muchas cosas, ¿no? Efectivamente. Pues como ves, amigo, tenemos aquí un invitado de lujo, y bueno, pues la idea de poder compartir este tema, lo comentábamos aquí con Raúl, pues tiene que ver con esta circunstancia que se presenta a raíz de la alianza esta que se crea de los gobernadores. Si bien no es la intención del programa ahondar en temas políticos, pero de alguna manera es lo que saca a flote el tema del pacto fiscal, y que efectivamente por ahí, cuando empieza a haber este revuelo, empieza a haber una confusión entre el denominado pacto fiscal y el pacto federal. Entonces, de entrada, salvo tu mejor opinión, amigo, Sí, adelante, adelante. que nos pudiera ir comentando para entender que se trata de dos cuestiones distintas, aunque están ligadas, pero son distintas, y que nos pudieras ayudar a entender esta parte con sus antecedentes, de dónde viene Claro. todo esto, que sé que lo conoces perfectamente. Gracias. Sí, fíjate que para analizar efectivamente el pacto fiscal, como cualquier otro tipo de pacto, hay que analizar el federalismo. El federalismo llega a México prácticamente en 1822-23, inclusive se crea antes que la primera constitución del 24, y ese documento es fundamental porque después de la independencia de México, y una vez que se deshacen de los grupos que pretendían constituir un imperio, se impone la idea de un modelo federal, ¿no? Que buscaba que las regiones en aquel entonces existentes en la hoy República Mexicana se convirtieran en estados y tuvieran ciertas libertades
para determinar su marco jurídico interno y sus decisiones políticas. Y entonces en el 24 se fortalece el tema del federalismo y prácticamente nosotros caminamos con un modelo federal que significa la existencia de gobiernos estatales, de estados, de regiones que tienen su propio gobierno, que pueden crear sus leyes y entre ellas evidentemente la parte fiscal. Y junto con un gobierno federal, que es el que nosotros conocemos, y que normalmente, junto con el modelo municipal, por cierto, pues van cumpliendo funciones a veces concurrentes, o sea, temas que son comunes, por ejemplo, el tema fiscal, ¿no? Es decir, nosotros pagamos impuestos municipales, estatales y federales. Y eso se da por la posibilidad que hay de que ejerzan este poder de crear normas jurídicas. Entonces se crea en el 24 y yo te diría que desde ahí al día de hoy tenemos el modelo federal con un momento interesante que es de 1836, con la Constitución del 36, que se rompe el federalismo y se crea un modelo centralista, y luego la del 43 que se mantiene el modelo centralista, que significa que los estados no tenían gobierno, no tenían autonomía, y entonces las determinaciones venían de del nivel central o del orden central, y solamente había, digamos, delegados o encargados en los llamados delegaciones, que eran los estados. Y se recupera esto en la Constitución del 57, que es una constitución que trata de recuperar muchos controles, y uno de los controles que se recupera es el tema federalista. Esto es, y hablo de un control porque se evita que la federación sea, o el gobierno central, sea el que marque todo lo que se tiene que hacer. Y se reconoce entonces los estados otra vez, y desde ahí al día de hoy hemos tenido un federalismo que muchos han considerado a partir de los últimos 15 años, 20, no, como 15, 10, han considerado un federalismo muy centralista, porque prácticamente la federación es la que dicta todo lo que se tiene que hacer. Hay un fenómeno muy interesante, seguramente ustedes lo han visto con las leyes generales, ¿no? Las leyes generales lo que hacen es estar prácticamente aniquilando el derecho de cada entidad federativa, y evidentemente eso está generando una situación compleja para los estados. Los estados cada vez tienen menor margen de crear leyes o normas que tengan que ver con la competencia que les corresponde. Y entonces el pacto federal tiene que ver con esta unión de estados que deciden unirse para formar una república federal y hacer funcionar el federalismo. Hay que recordar que nosotros lo traemos de Estados Unidos. Estados Unidos vive de forma más clara la idea del federalismo a partir de las autonomías de sus colonias. Hay que recordar que eso se da después de la independencia de las 13 colonias, y donde cada colonia no quería subsistir, no quería tener, digamos, alguien por encima de ellos, y entonces pugnaban por un modelo confederado, que era un modelo más radical que el federado. En el orden, digamos, el gobierno federal se establece en Estados Unidos y luego de ahí lo vamos a copiar. ¿Qué es, por lo tanto, el federalismo? Pues es una forma de organizarse los dos órdenes de gobierno más fuertes, que es el central, el federal y el estatal, para poder realizar las funciones que les corresponden. Y hay funciones que son, digamos, conjuntas o concurrentes, que le llaman. Esto es, los dos participan en esas decisiones. Y hoy con las leyes generales prácticamente hay muchas decisiones que ya son totalmente concurrentes. Pensamos tema de salud, de educación, y evidentemente el tema de fiscal es un tema que no ha logrado o no ha transitado esa idea de leyes generales, pero sí tiene que ya la parte del pacto fiscal ya tiene que ver con una unión de estados con la federación para ponerse de acuerdo en cómo cobrar impuestos y evidentemente cómo también acceder al recurso público y fiscalizar ese recurso, que es otra parte importante de la coordinación fiscal. Pero bueno, en cuanto a la coordinación o al pacto federal, yo te diría que es esta unión de estados que deciden crear una república, aceptar un gobierno federal, que es este que tenemos con un presidente, diputados, senadores y Congreso de la Unión, más órganos autónomos, y cada entidad federativa con sus gobiernos locales. Por ahí la mayoría de los tratadistas coinciden en que el modelo federalista de México nace totalmente distinto que el que nace en Estados Unidos, y que como bien lo comentas, nosotros estamos copiando, y que por lo tanto genera, no termina de desarrollarse precisamente por la manera en que nace, porque allá, como dices, lo dices perfectamente, en Estados Unidos primero estaban las colonias formadas,
y después deciden unirse, ¿no? Que esa es la esencia del federalismo. Pero en el caso de nuestro país no tenían esos poderes las provincias no tenían ese poder, entonces primero, digamos, se crea el modelo en papel, legalmente, y después se trata de formar esta especie de estados, ¿no? Fíjate que sí es muy interesante qué pasa en México con el tema del federalismo, y hay diversas variables que en Estados Unidos no se presentó. En Estados Unidos fue muy claro, se independizan y lo que dicen las 13 colonias es no quiero depender de nadie, y ahí empiezan un diálogo. Hay un libro muy bueno, El Federalista, que precisamente es el diálogo en periódicos que se hace para convencer a la ciudadanía de por qué sí convenía un modelo federalista, y se logra implementar. Pero en el caso mexicano hay algunas variables interesantísimas que vale la pena recordar. Primero, hay que recordar que la independencia en México no es producto del triunfo de los rebeldes o de los grupos insurgentes. Hay que recordar que la independencia en México es un pacto entre Iturbide, Vicente Guerrero, que representaba a los grupos insurgentes, pero ya un grupo insurgente muy reducido, y Juan O'Donoghue, que era el que acaba de llegar de ser nombrado como virrey. Pero no es producto del triunfo del movimiento y de la idea de separarnos de España, y no, es producto de una negociación. Primer problema, porque entonces la fuerza del federalismo se va diluyendo. Segundo problema, el federalismo no es una demanda de las regiones. Fue una idea muy novedosa en aquel momento, que frente al modelo imperial, pues era más atractivo, porque lo que no se quería era transitar al imperialismo de Iturbide. Y entonces lo que se dijo es, bueno, pues si en Estados Unidos tienen algo similar, digamos, mejor dicho, distinto al modelo imperial o a la monarquía, pues entonces transitemos a ese modelo. Y resulta que es un federalismo, pues hay que traerlo, ¿no? Y lo traen. Pero no era una demanda de los estados. O sea, si tú revisas las regiones en aquel momento, no demandaban propiamente la autonomía, demandaban la independencia, hasta ahí vamos muy bien, pero no demandaban la autonomía interna. Y entonces se diluye en otro momento más el modelo federalista cuando se arropa en México. Y entonces el federalismo mexicano es producto de un diseño de los que en aquel momento crean la Constitución del 24, y no de un fenómeno, digamos, social y político que en cada región se dio, como en el caso norteamericano. Y entonces, de nacimiento, entró muerto, o digamos, entró débil, mejor dicho. Y cuando México se convierte en un gobierno centralista, peor aún, porque entonces ya hay muchas de las atribuciones de los estados pasan al orden federal, al orden central, y prácticamente los estados, cuando regresan a su vida, ya tienen límites más amplios que los que se habían, o digamos su modelo de límites es más complejo, y entonces ya el federalismo es prácticamente nulo. Y viene otro momento hace 15 años con la constitucionalización de varias atribuciones de los estados, ¿no? O mejor dicho, la nacionalización de varias atribuciones, como es acceso a la información, el tema electoral, el tema de justicia penal. Con este nuevo modelo de justicia, pues prácticamente ningún estado puede tener algo distinto a eso, pues es un centralismo absoluto. Y si vamos viendo, hay un camino, ¿no?, que ha llevado a esto, pero sí es muy claro que el origen del modelo federalista norteamericano al mexicano no tiene nada que ver. Por eso el federalismo, digamos que no está consolidado, es más hacia el centralismo, ¿no? Estamos mucho más pegados al centralismo que al propio federalismo. Y la esencia de eso está en el 124 constitucional, ¿no? Que establece que las facultades que no estén reservadas a los funcionarios federales se entenderán que las podrán estarán reservadas a los estados. Entonces, de ahí parte mucho esta esencia del federalismo, en la que dice, bueno, pues todo lo que no agarre yo, pues ahí te va, ¿no? Cuando en el federalismo no debería ser así, no, debería ser al revés, es primero los estados fortalecerse y efectivamente, pues una vez que acuden a este pacto, pues tienen que sacrificar algunas facultades y parte de su poder, pues lo tienen que sacrificar invariablemente, pero sí queda este modelo como, digamos, al contrario de como debió de haber nacido, ¿no? Y es muy interesante ese artículo, porque tú dirías, oye, pero pues si ahí está en el artículo, ¿por qué no funciona? Y eso nos lleva a un tema, en mi opinión, súper interesante, vinculado al tema de los gobiernos aliancistas o de los gobernadores aliancistas, porque
Ese artículo 124, pues obviamente es sujeto de interpretación por los legisladores federales en el constituyente federal, que son los que van incorporando a la Constitución, pues las atribuciones, ¿no? Cuando la clase política no le importa el federalismo, no le importan los estados, cuando va a hacer reformas constitucionales y van incrementando las competencias de la federación y disminuyendo la de los estados, te demuestra entonces que no tenemos una cultura federalista. Y esto lo digo en relación con los gobernadores federalistas, porque varios de ellos han sido legisladores federales que aprobaron esas reformas para centralizar todo y hoy demandan un respeto al modelo federal en la lógica de los estados. Cuando estuvieron allá no lo respetaron. Y entonces es muy interesante porque este artículo, por lo tanto, este artículo 124 está sujeto a una interpretación del constituyente permanente, que lo que ha dicho es, bueno, pues si son competencias mías, pues entonces incorporo todas, porque entonces la pregunta es, ¿qué competencias son intocables para los estados que no deben de subir a la federación, por lo tanto, para respetar este 124? Y como somos producto de una cultura positivista, pues no tenemos más que lo que dice la ley, y entonces la idea es incorpora toda la Constitución y con eso validas automáticamente lo que es la competencia. Entonces, si te fijas, muchos artículos, el 116, 115, son artículos muy amplios que te demuestran que la clase política históricamente lo que hace es constitucionalizar todo para desde ahí entonces darle una fuerza. En particular lo que hacen es constitucionalizar las competencias federales y entonces se las quitas a los estados. Efectivamente, pues digamos a grandes rasgos ahí estaría planteado lo que es el federalismo y pues de aquí pudiéramos hacer algunas acotaciones. Por ejemplo, este tema de ve uno la Constitución del Estado y dice Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. ¿Qué tan libres y soberanos somos en ese sentido, Humberto? Tan libres como el constituyente federal te deje. El tema, en mi opinión, de, por ejemplo, la reforma en materia de justicia penal es un ejemplo, ¿no? Antes de la reforma del 2008, pues cada estado tenía su modelo de justicia, en ejercicio de esa libertad y soberanía de crear tu régimen interno en materia penal, materia civil, en materia fiscal, por ejemplo, electoral, entre otros. Que mucho era una copia siempre de lo federal, ¿no? Sin duda, pero había ese respeto por lo menos. Y ahorita ya, se transita un modelo en el cual pues se constitucionaliza todo lo que en los estados, como en el caso de la justicia penal, se dice no solo hay un modelo, ¿no?, que es el que se va a implementar en la federación y todo lo demás está mal, ¿no? Y entonces esta lógica pues depende del constituyente permanente federal, que es el que te dice hasta dónde llegan los estados o hasta dónde no. Y entonces, por desgracia, los estados no tienen una plena autonomía y libertad para determinar lo que quieren. Y cuando la Corte ha hecho revisiones de las reformas constitucionales, bueno, que es un gran problema que tenemos en México, no puedes revisar, no puedes someter a revisión constitucional una reforma constitucional, salvo que sea por cuestiones procedimentales. Entonces, si quieres decirle, oye, a ver, estás violentando el federalismo penal o electoral o fiscal, al crear esta reforma constitucional en México, la Corte lo que te dice es, yo no puedo entrar al análisis de fondo. Solamente si hubo un tema de procedimiento, ahí sí entro. Pero si no, todo es constitucional. Entonces, todo es constitucional. Porque está en la Constitución. Porque está en la Constitución. Y la cultura constitucional es eso, es constitucionalicemos todo, por lo tanto, y eso le da validez automáticamente a las decisiones que se emitan. Y entonces, si hay que limitar el federalismo, hay que hacerlo. Y entonces se imponen desde la federación los modelos estatales y prácticamente hoy tienes a los estados totalmente acotados con procedimientos legislativos que solamente son de acoplar las reglas de la federación a las reglas estatales. Y entonces los estados ya no tienen una libertad configurativa tan amplia como la tenían hace 10, 15 años, donde podrían crear cada quien su legislación y no tener ningún problema de que la federación interviniera. Ok. Y bueno, ya digamos estamos en el punto en el que ya se creó el federalismo, empieza a caminar y viene un tema que tiene que ver con cómo funciona prácticamente muchas cuestiones de cualquier lugar, de cualquier país, que tiene que ver con el dinero. Entonces empiezan, digamos, estos estados y hay una especie de anarquía, todos
porque tienen la competencia, la potestad tributaria que se denomina, la tienen federación, estados y municipios. Y entonces empiezan a cobrar y se da esta situación de la doble tributación y empiezan a ahorcar a los contribuyentes, y efectivamente empieza a buscarse esta especie de coordinación, de ponerse de acuerdo, y van en camino a lo que es este pacto federal. ¿Cómo nace esa parte? Fíjate, es interesante porque hay que recordar que la aportación que cada persona tiene que dar es una obligación constitucional. O sea, todos estamos obligados a aportar al gasto público. Ahí no hay vuelta de hoja. El tema es cómo. ¿Cómo lo hacemos? Tanto en conceptos, tipos de impuestos, ¿no? Derechos, aprovechamientos, y también quién nos los cobra. Y entonces, de entrada diríamos que es una obligación de todo ciudadano aportar al gasto público. El problema es que cuando se diseña el margen de intervención de la federación y de los estados principalmente, es cuando entramos, entre comillas, en problemas, porque lo que ha hecho México es, y si revisamos, ustedes lo saben mejor que yo, si revisamos, por ejemplo, digamos, los impuestos federales, nos vamos a dar cuenta que la cantidad de impuestos que hay a nivel federal son bastantes. Y bajamos a los estados, en particular Michoacán, nos damos cuenta que se reduce. Y si nos vamos a los municipios, se reduce aún más. Está claro que la lógica es que la federación es la que cobra todo. Y entonces la coordinación, en este caso, en materia fiscal, está más orientada a que la federación sea la que, por este proceso histórico que comentamos, esté acostumbrada a cobrar el IVA, ISR, por ejemplo, que son impuestos federales de mayor carga, y que los estados no lo hagan. La pregunta es, ¿y por qué los estados no lo pueden hacer? ¿Y por qué no se dice que el IVA y el ISR lo pueden determinar los estados, cobrarlos y fiscalizarlos, ¿no? Que es otro rubro que está pendiente. Bueno, no pendiente, sino que no existe, mejor dicho. Y ahí es donde creo que el tema fiscal, el tema fiscal nace con esta lógica de un federalismo centralizado, con una lógica de que los estados deben de estar acoplados a lo que deje la federación, y los municipios peor, porque si revisamos el caso de los municipios, el caso es todavía peor. Y entonces, ¿quién fija los impuestos y quién los cobra? Pues en el caso mexicano yo no veo necesariamente como una coordinación, sino simplemente es una absorción de la federación de determinar cuál es el impuesto que se va a cobrar. Y el tema de la coordinación tiene que ver en cómo repartes el recurso, ¿no? De que cobra la federación, cómo lo repartes y cómo lo fiscalizas, que en mi opinión es un tema pendiente en las entidades federativas, por lo menos lo digo en Michoacán. Entonces, en ese rubro es que, pues prácticamente la coordinación solamente es cómo va a repartir el dinero que obtiene la federación, pero sabedor de que la federación es la que va a aprovechar más el hecho de ser quien cobra, quien hace la recaudación de forma directa y quien reparte a través de la ley de coordinación fiscal, federal obviamente, a través de las fórmulas que se aplican, de los fondos que hay, etcétera. Pero yo te diría que en términos de diseño constitucional, pues prácticamente la federación es la que absorbe el 90% de la atribución que se tiene para fijar impuestos. Sí, de hecho había una ley, ¿no, amigo? De la Ley General de Ingresos Mercantiles, anterior pues a que se diera lo del pacto fiscal, y ahí se determinaba una forma en que se podría estar recaudando esa contribución por parte de la federación y los estados. La federación se quedaba con un porcentaje que era el 55% y los estados el 45%, y de ahí tenían que darle a los municipios. Entonces, como que los estados no les... porque cada vez iba, como bien lo comentas, cada vez iba como la federación subiéndole, hasta que pues se llega así como al consenso en el que dicen, ¿sabes qué? Pues vamos mejor a establecer un sistema de coordinación, que como bien lo comentas, pues no es tanto una coordinación, ¿sabes qué? Pues tú hazlo, federación, y entonces es en base a eso que se crea la ley de coordinación fiscal, donde está determinado precisamente cómo se va a recaudar, cómo se va a cobrar y cómo se va a distribuir, con unas fórmulas ahí muy complejas, nada fácil. Se supone que toman en cuenta la población, se supone que toman en cuenta el nivel de pobreza, se supone que se toma en cuenta
en base a estas fórmulas, ¿no? Pero pues en esencia sí hubo una resistencia muy fuerte por parte de los países del norte, como digamos ahorita podemos estar viviendo nuevamente. Pues decía, oye, ¿yo por qué voy a darte para que les des a los de allá que no generan riqueza como te genero yo? Pero bueno, al día de hoy están todos los estados adheridos a esta coordinación, a este sistema nacional de coordinación fiscal, y es digamos ahí en esa ley es donde se plasma de manera general una participación por una parte que se va a dar y otra se hace a través de fondos, ¿no? Quiero entender que por ahí va la... Sí, amigo, exactamente. O sea, como bien lo platican, esta cuestión de un federalismo que yo creo que quisieron encuadrar a la fuerza en México, ¿no? O sea, tropicalizado de Estados Unidos, pues ha ocasionado y es presente en la práctica, lo vemos como al Estado, en particular Michoacán, le es más fácil que la Federación cobre por ellos, el Estado recibir y repartirlo, ¿no? En ese sentido, lo que nos tocó a nosotros vivir dentro de Prodecon, amigo, pues veíamos que era muy dado eso. O sea, si bien es cierto, había dentro de la coordinación fiscal había estos acuerdos entre la Secretaría de Hacienda y el Estado, que le dotaba de ciertas facultades para ser una autoridad coordinada, pues sí veíamos que pues, realmente las revisiones, la cuestión de la fiscalización era mandada por el SAT. O sea, el mismo SAT decía, fiscaliza fiscaliza lo otro. La autonomía como tal no tienen. Si quisieran llegar a un acuerdo conclusivo, un acuerdo con el contribuyente ante Prodecon, pues tenían que pedir permiso ante el SAT. O sea, esa autonomía que pudieran tener los estados no la tienen hasta ese nivel, ¿no? Más aún, o sea, vemos también que la cuestión normativa, el código fiscal del estado de Michoacán, pues se quedó atrás. O sea, este dinamismo que hay en la materia fiscal, de que cada día están los abogados litigantes viendo qué ilegalidad hay, qué violación a los derechos humanos hay, pues el código fiscal de Michoacán se quedó atrás, ¿no? Todas las ilegalidades que puedes tú conocer del PAE, que nosotros ya sabemos que no existía a nivel federal, o que no existe a nivel federal, en el código fiscal siguen establecidos, ¿no? Esa cuestión de la falta de temporalidad para concluir las visitas domiciliarias, en el estado no existe esa temporalidad. Entonces, pareciera que es más fácil, como bien lo dice aquí nuestro invitado, es más fácil que Federación, cobre por mí, haga las leyes fiscales, él fue el que se actualice, se capacite en especialmente en la materia fiscal, y sea él el que me dé la indicación, que me dé el orden. Tan es así que el municipio mismo, tú lo sabrás, amigo, cuando hemos asesorado a algunos municipios, la cuestión del cobro de los créditos fiscales, pues es muy, muy arcaico, ¿no? O sea, casi no tienen esa expertise. Ni saben cómo. Ni saben cómo. Entonces, pues pareciera que igualmente el municipio pudiera estar cobrando multas, no sé, por la cuestión del predial, de estos espectáculos públicos también, que es muy fuerte, pero no saben cómo. O sea, y más aún, si el gobernado se va a un tribunal, pues es fácil que se lo echen para abajo, ¿no? Entonces, esta cuestión, sería yo de la idea, de manera personal, que se tendría que cambiar la mentalidad de las autoridades, del funcionario público que estuviera ahí, para realmente saber que hay vías, ahorita nos comentará nuestro invitado, que hay vías para cobrar, pero que es más fácil que papá Federación, pues me dé, o sea, me reparta, me dé y yo quitarme problemas en cuanto a fiscalizar, recaudar, y no se diga establecer las normas fiscales. Es un ejemplo, hace 2 años, el año pasado, cuando el titular del gobierno del estado pretendía establecer algunos impuestos ecológicos, ¿no? Pues ya se hablaba de que invadía esferas del ámbito federal, ya en Aguascalientes por ahí se lograba la inconstitucionalidad de estos impuestos, ¿no? La cuestión del municipio en el DAP, el derecho al alumbrado público también. Entonces, esta falta de expertise, siento yo, que ha afectado también la cuestión del cobro, de recaudación, tanto las contribuciones estatales y municipales, pero sí veo esa cuestión de, ¿sabes qué? Mejor papá gobierno federal que me lo dé, a yo estarme desgastando. Sí, por ahí se intentó en la administración pasada del gobierno municipal, a lo mejor abogar por algunas vías de recaudación, pero pues al fin de cuentas es político y a lo mejor influyen los votos, ¿no? Pero sí, o sea, eso ha permeado
meter a calzador en la cuestión del federalismo cuando no somos así, ¿no? Es centralismo puro, ¿no? Allá diría nuestro invitado amigo. Sí, hay un tema bien interesante. Inclusive esta lógica de paternalismo estatal se reproduce en los sistemas de recaudación local. O sea, ¿cuál es el sistema que tiene Michoacán para recaudar impuestos? Muy malo. Malísimo. Malísimo. Y para fiscalizar, peor. Esto es este mecanismo que vemos en Hacienda cada año, cuando en abril tenemos que hacer nuestros informes, bueno, nuestros, ¿cómo se llama? Nuestras declaraciones. Y ¿qué es? En mayo, las de persona moral. Pues es un sistema ya, digamos, además muy funcional, relativamente amigable. Y de los más avanzados que existen a nivel mundial. Bueno, ¿cómo está Michoacán y muchos estados frente al tema de la recaudación? Mal, no tienen sistemas de recaudación. Y otra lógica que decía ahorita Raúl, se me hace bien interesante, porque acaba de aprobar el Congreso de Michoacán que las licencias sean indefinidas, ¿no? Permanentes. Ajá. ¿Cuál va a ser el impacto económico de no estar recibiendo esos ingresos en el Estado, ¿no? Digamos, de licencias que además vas a renovar una vez y ya quedan con vigencia permanente? No sé cuál va a ser el efecto, pero hasta donde entiendo puede ser un efecto fuerte para un Estado que de por sí ya trae problemas económicos y que va a ser mayor. Yo recuerdo cuando estuvimos en consejería, ese era un tema que se puso sobre la mesa. Y el entonces tesorero comentaba... si dejamos que estas sean licencias permanentes de conducir, que no tengas que estarlas renovando, el impacto económico del Estado va a ser muy amplio. Porque entonces, pues alguien que compraba que renovaba una de 2 años, pues ya no va a estar pagando a los 2 años o 3 años este recurso, y el Estado va a dejar de recibir una cantidad importante. Y tiene que ver con, y veo yo las notas, ¿no? Algunos legisladores que dicen, no, mira, el superlogro. Claro, para el contribuyente pues es la maravilla. Sí, claro. Pero siendo una obligación constitucional, creo que también se debe de tener esta parte de proporcionalidad de hasta dónde una medida de ese tipo puede ser positiva. Yo entiendo, y el discurso pues yo lo tengo, esto es, yo no le voy a dar dinero al Estado porque sé que son corruptos. Y me queda claro que esa parte no ayuda al cobro de impuestos, pero en un diseño fiscal, en la lógica de los legisladores, en la lógica de la recaudación estatal, los espacios que tienes para obtener recursos los estás haciendo cada vez más pequeños, ¿no? Más pequeños. Y entonces, lo poco que sabes recaudar, que has recaudado, pues lo estás prácticamente perdiendo. Y entonces viene más esta idea del paternalismo de... necesito más dinero. La pregunta es, si nos separamos de la coordinación fiscal, ¿tenemos la capacidad en todos los sentidos para sobrevivir como Estado? Sin que la Federación nos apoye desde el recaudar hasta la fiscalización y otros mecanismos de recaudación. Yo creo que es muy complejo, ¿no? Sí. Pues habría que tomar en cuenta también que, no sé si solamente sea paternalismo, porque yo creo que un factor que evidentemente puede influir muchísimo para que un Estado no se vuelva recaudador es la cuestión política, es el desgaste político que tiene. Sí, es estar cobrando impuestos no es nada fácil. Y además no sé también ahí, Humberto, cómo podría ser la relación, si los estados tienen la suficiente fuerza para decir, ¿sabes qué? Pues yo me salgo, porque de que existe por ahí sí, la posibilidad de que se salgan del pacto fiscal, pues la existe, ¿no? Pero no sé si ante esto, cómo se vea un estado, y menos como Michoacán, al poder optar o buscar optar. No es un tema fácil, sí. Porque evidentemente hay cuestiones políticas ahí que se tendrían que estar viendo, pero legalmente, ahí está la posibilidad. Yo creo que el tema legal está claro, bien lo dices, ahí está la posibilidad, pues hay que seguir solamente lo que te determina la ley y si es eso, adelante. El problema es cómo vas a vivir como entidad federativa y cada municipio si tu esquema de ingreso lo reduces a lo que tú puedes cobrar y tus márgenes de cobro, de impuestos o de obtención de recursos están reducidos, ¿no? Y entonces... el tema, por eso decía yo el tema del sistema de recaudación, ¿qué utilizarías para poder, una vez que te sales de la coordinación fiscal, cómo le harías para tener el cobro inmediatamente, o sea, al día siguiente, un sistema funcional que te permitiera tener la mayor cantidad de ingresos y luego estar fiscalizando a aquel que incumple? Yo creo que eso para empezar ya sería un problema. Te llevarías
cuando menos 5 o 10 años yo creo, En para la desarrollar. curva de aprendizaje, ¿no? Y en esa lógica es malas decisiones que se toman, un poco en mi opinión, sí interesantes, como este ejemplo de la licencia de conducir que no tiene vigencia y lo que va a dejar de cobrarse, pues evidentemente que muestra alguna lógica no muy entendida de la materia fiscal por parte de la legislatura y de la clase política en general. Y entonces yo creo que pues, de que se puede, se puede. El tema es qué dimensión tendría o qué efecto sería salirse de esta coordinación. Yo creo que serían efectos económicos para empezar, desde paralizar digamos, si de por sí Michoacán se ha acostumbrado a que no te paguen en gobierno del estado o en gobiernos municipales, no te paguen lo que te ganas pues como servidor público, pues en esos casos estaría peor. Y entonces lo poco, porque hay que recordar que la economía michoacana es una economía prácticamente que subsiste a partir del gobierno, ¿no? Los sectores privados no tienen tanta solidez, no porque no quieran, sino porque no hay tanta capacidad ni circunstancias a favor como para invertir. Desde el tema del crimen organizado, el Estado de Derecho, todo lo que tiene que ver con esos fenómenos, pues impactan en la economía. ¿Cómo le haría el gobierno para sobrevivir en este modelo donde tienes poca recaudación, donde no hay un sistema sólido fiscal? Pues prácticamente, en mi opinión, sería una muerte, una muerte. Entonces, si quieres salirte, está bien, pero entonces tienes que ir transitando, generando una fortaleza de un sistema de recaudación fuerte, que en mi opinión fue el gran pendiente de este gobierno. Sin meterme en política, yo creo que el gran pendiente que dejó fue ese, modernizar los sistemas recaudatorios y de ahí entonces tener más dinero. Y luego empezar oye, Federación, ya tengo mi dinero, mira, ahí voy yo traigo, yo puedo. ¿Cuánto dejas de cobrar al año de tus impuestos locales? ¿Cuántos dejas de cobrar? ¿No? Yo creo que es mucho. Y en la lógica que decías, que ahorita me acordé de un poco de las legislaturas frente a la Federación, el otro problema que tenemos es en este modelo fiscal es que la legislatura también locales pues no tienen mucho dónde agarrarse ya, Los pocos espacios que tienen pues son inconstitucionales o las imágenes que tiene el gobierno del estado para crear más impuestos pues son muy acotados, ¿no? Entonces, y los que son fuertes pues son el IVA y el ISR, ¿no? Son impuestos que te dan vida. La pregunta es ¿por qué no se trasladan a los estados, ¿no? Estos impuestos? Y entonces estoy seguro que no de la noche a la mañana, pero en un tiempo vas a hacer que los estados se vuelvan más sólidos. El problema es que aún transitar eso será muy complejo. Vuelvo al tema. Bien, primero tienes que tener un sistema recaudatorio fuerte para que estos que le pagaban a la Federación y que te van a pagar ahora a ti, no se te vayan porque no tienes un sistema fiscal fuerte. Sí, sin duda, lo que conocemos, evidentemente es necesario un cambio en el reparto, en la cuestión fiscal a nivel nacional, es urgente, ¿no? Es necesario, pero efectivamente se tiene que llevar todo un proceso para ver cuál sería el planteamiento. Fíjate que yo por ahí estaba leyendo a propósito de este tema, que por ahí Lázaro Cárdenas del Río presentó una iniciativa en su tiempo para, digamos, gravar de manera equitativa entre Estado y Federación diversas materias. Sabes que tu Estado, tú recauda lo de este sector, por ejemplo, agrícola. Yo me encargo de esto. Nunca pasó y ahí se quedó en la congeladora, pero era una buena iniciativa de cómo puedes distribuir, cómo puedes recaudar y cómo puedes distribuir mejor los ingresos que les genera pues al gobierno. Entonces, pues yo creo que podría ser, o sea, definitivamente hace falta la ley de coordinación fiscal, está muy, digamos, muy desfasada, aunque hay que decir que la fórmula para distribuir las participaciones del Fondo General fueron, como bien lo comentabas, fueron modificadas en 2007 y posteriormente en 2014. O sea, sí se tiene, porque es algo que comentan los gobernadores, que es muy desproporcional, que es injusto, pero ellos estaban en la Cámara y tuvieron la posibilidad de hacer las modificaciones, porque de que se requieren. ¿Y qué pasó? Pues el sistema que está actualmente es el que digamos, ellos se impusieron en las cámaras y que rige actualmente. Entonces, pues también ahí hay una incongruencia, ¿no?
pero efectivamente yo creo que en eso coincidimos los que conocemos un poco de este tema, de que hace falta una modificación al tema de la coordinación fiscal, aunque también hay que decirlo que los estados hoy por hoy, como están las cosas, ellos pueden recaudar ISR, pueden recaudar IVA, pueden recaudar el impuesto sobre automóviles nuevos, del IEPS, unas cuotas, algunas cuotas, o sea, de manera general pueden estarlo haciendo, y anteriormente, antes del 2014, creo que se daban el 70%, sí. Y ahorita ya es el 100%, a partir del 2014 lo que recauden de ISR, IVA y todos estos impuestos, multas no fiscales, el 100% se lo pueden llevar. El problema es, volvemos a lo mismo, ¿por qué no lo haces? O sea, tú puedes hacerlo y el 100% es para ti. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no le metes al tema? Nosotros lo hemos visto, o sea, en tema de recaudación, nosotros por la materia que nos toca litigar, pues la verdad es que yo creo que se dejan ir sobre los asuntos que la verdad es que luego también ellos no tienen posibilidad de ganar. Es muy difícil que luego que algunos asuntos ellos ganen, y se aferran a esa parte de determinar algunas cuestiones que ya no son, o sea, en lugar de irse por la recaudación, digamos, en el plano de lo mejor para las dos partes, o sea, se llevan a fuerza los asuntos a los tribunales, y yo creo que eso pues les genera también un desgaste innecesario, porque creo que se deberían de concentrar en el tema de la recaudación, pero bueno, yo creo que esa es una esencia que sí se tendría que estar viendo, y es para analizar. Yo creo que digamos, un tema rescatable con esta postura de los gobernadores es que pusieron el tema, porque no se ponía el tema, no, el tema fiscal no era un tema, aunque se decía y se sabía que era injusto para los estados, se aguantaban, ¿no? Porque había mecanismos para compensar. Hoy que hay una postura totalmente radical frente al tema de los recursos y los pocos recursos que hay, pues evidentemente, más algunos elementos políticos, asoman que, digamos, justifican la emergencia de los gobernadores. Pero yo lo que sí rescato el tema es que los gobernadores están poniendo ese debate. Eso sí es bueno. Y ojalá el debate transite no solamente en una postura política, sino en un debate de fondo que logre transformar el sistema fiscal, y que lo hagamos en una etapa transitoria, porque sí creo que de la noche a la mañana va a ser muy complejo. Pero así como fue la reforma en materia penal, por ejemplo, que dieron 6 o 8 años para transitar, igual si empiezas a fortalecer los sistemas fiscales locales a través de mecanismos de recaudación fuertes, ¿no? Porque sería interesante que en el 116, por ejemplo, constitucional, se estableciera que los estados tienen la obligación de tener un sistema de recaudación con ciertas características y principios. Y entonces obligas a tener mecanismos que te van a permitir lo que decías, Ulises, de cobrar los impuestos que cobras. Y entonces ahora sí decirle a la federación, oye, a ver, ya yo recaudo lo mío, ya tengo lo mío, pero entonces ya estamos en una lógica distinta, ya no de subordinación, como es normalmente como se ve a los estados frente a la federación, sino de coordinación, porque ese es el otro tema, ¿eh? Sí. La coordinación la entendemos como subordinación, y es así, ¿eh? O sea, los estados tienen un margen muy corto de construcción hacia los estados. Creo que hay que cambiar ese modelo a una verdadera coordinación, y la coordinación parte de entender que están en el mismo plano. Y económicamente los estados no están en el mismo plano que la federación, lo decían muy bien ustedes. La federación tiene un margen muy amplio de recaudación y de discrecionalidad al momento de otorgar recursos, y eso es lo que ha afectado muchísimo este concepto de coordinación, que, insisto, entre paréntesis, es una subordinación. Sí. Sí, totalmente de acuerdo, y repito, o sea, eso trasladado al terreno práctico, pues sí, hace inoperante la supuesta autonomía que tiene el Estado, ¿no? O sea, siento yo que es como el hijo mayor que se quiere independizar, pero que todavía no trabaja. O sea, sabes que ya quiero mi libertad, pero ¿y con qué te vas a mantener? ¿No? Entonces viene en eso, porque realmente, o sea, si, como lo dice aquí Humberto, si realmente de la noche a la mañana, si ya pensando en el 2021 se cambia el pacto fiscal, pues ¿el Estado qué va a hacer? O sea, ¿cómo va a recaudar? Exacto. Si realmente nunca lo ha hecho, ¿no? Entonces, pues es un tema que sí es loable que se haya puesto sobre la mesa, pero que sí tiene muchas aristas, y así como lo están planteando, pues creo que no sería viable, Uli.
Efectivamente, entonces pareciera ser que esto no tiene, el planteamiento pues no tiene futuro, pero sí se pone uno a reflexionar y decir qué pasaría si en esta dinámica que traen efectivamente con los requisitos que establece la Ley de Coordinación Fiscal, el Estado de Michoacán decide salirse, por ejemplo. Claro. O sea, Claro. yo imagino Nuevo León, pues dice, Pero, sin problema, yo me salgo y de lujo, a mí me va a ir bien, aunque igual le llevaría tiempo desarrollar el tema del sistema recaudatorio, pero creo que ellos tienen más posibilidades de hacerlo. Y pues imagínate un estado como Michoacán que se ponga en ese papel, porque pues vamos a decir que de cada peso que ingresa a las arcas del estado, que un 85% vienen de ingresos federales. Entonces, realmente se depende totalmente, ¿no? Y yo creo que ese es el planteamiento que se tendría que tomar en consideración y empezar a avanzar a transitar hacia un nuevo sistema de coordinación fiscal, porque sí se requiere, ¿no? Y que los estados empiecen a generar también al mismo tiempo sus propios ingresos. A lo mejor sería cuestión de ver, porque si no estuviera, digamos, el día de hoy Michoacán adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, él podría estar recaudando el impuesto sobre la renta y el IVA, y todo eso sería para él, ¿no? Así es. El problema es que volvemos a lo mismo, o sea, ¿de qué te sirve que tengas esa posibilidad saliéndote del sistema de coordinación fiscal? Si hoy con el sistema de coordinación fiscal tienes esa posibilidad y no lo haces, entonces, ¿para qué te vas a aventar un tiro de esa naturaleza, no? Sí, yo creo que efectivamente, digamos, las consecuencias de salirse serían, en mi opinión, en términos económicos, muy negativas, ¿no? No porque sea malo salirse, no. Creo que si tuvieras la capacidad y la fortaleza institucional y jurídica, pues sería un muy buen mensaje de Michoacán, decir, a ver, yo con mi dinero ya nos vemos, y entonces el margen de aplicación del recurso que recaudas es más fuerte. Pero si no tienes una base sólida institucionalmente hablando y jurídicamente hablando, pues sería una devastación, que por sí Michoacán ya ha tenido problemas, pues evidentemente que la economía se vendría abajo, ¿no? Y entonces habrá oportunidad de que aquellos que hoy normalmente pagan el IVA o el ISR, ¿no?, normalmente a la federación, pues lo dejarían de pagar, porque a lo mejor el Estado no tiene la capacidad suficiente para llegar a todos los municipios, para cobrar de forma clara y sólida, y entonces estarías perdiendo dinero, y en lo que logras tener ese mecanismo, pues se te va seguramente un sexenio. Y entonces, ¿cómo le haces si no tienes dinero? Entonces, ¿qué creo que se debe de hacer? Yo creo que tendría que estarse haciendo una reforma por parte de los gobernadores, proponiendo una reforma constitucional, una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, pero no solamente el discurso, sino ponerlo sobre la mesa, que este debate mediático se convierta en un debate legislativo, que es donde se tiene que hacer, tratar de trabajarlo, sé que las mayorías no le dan, pero mínimo intentarlo, y dejar todo para que entonces en algún momento, si en el Congreso Federal y en las legislaturas locales por la reforma constitucional, o por lo menos la Ley de Coordinación Fiscal, se puede modificar, pues se haga. Pero ya que se ponga el debate donde se tiene que poner, que es en el constituyente, que es en particular en el Congreso Federal. Eso para mí sería lo que tendría que seguir, y espero que los gobernadores lo hagan, porque si no, entonces sería evidentemente otra postura incongruente, que solamente avisora que era un tema político y no un tema realmente de desarrollo económico, de apoyo a los que más lo necesitan en urgencias y emergencias como las que estamos viviendo, de verdaderamente apoyar al sector productivo, que lo ha necesitado, y que normalmente el gobierno del Estado ha tratado de apoyar al sector empresarial, pero que en la realidad pues tiene 3 pesos para repartir, no le alcanza absolutamente nada. Entonces sí creo que tendría que transitarse a eso. De lo contrario, pues no va a pasar nada, ¿eh? Lo que vamos a ver es que no va a pasar nada, y peor aún, yo esperaría que el próximo gobernador, quien sea, el partido que sea, entienda la dimensión de lo que significa el dinero y de la oportunidad que puede tener para empezar a trabajar un sistema recaudatorio que en 5 años le permite entonces ahora sí, si quiere salirse, adelante, independientemente de quién llegue como partido y todas esas cosas. Pero sí es un tema pendiente en Michoacán, el sistema de recaudación. Sí, y tendrían que estar viéndolo, yo creo que se tendría que estar planteando ahorita, porque creo que tiene un fondo muy importante lo que comentas, porque el siguiente año, si no me acuerdo de los 10, son 4, 5, 6 estados que tienen elecciones el siguiente año, sí. Y que por como se avisoran las cosas parece ser que va a haber cambio, entonces en ese cambio se va a enfriar, porque efectivamente va a pasar
de que en muchos casos llegue el mismo partido y entonces pues van a decir, no, pues yo cómo voy a promover algo que digamos va en contra de lo que se está haciendo a nivel federal. Y eso, pero eso para las finanzas del Estado pues es malísimo y yo creo que, como bien lo comentas, no se tiene que estar confundiendo esa relación que debe existir, porque el Estado está ahorcado y el gobernador del partido que sea que llegue va a llegar con una situación económica muy complicada para Michoacán. Pero ¿cuál es la lógica de la electoral ahorita? Para algunos partidos es, no, pues que llegue el mismo partido del presidente porque así nos van a dar dinero. O sea, fíjate otra vez esta idea de me salva la federación, ¿no? Sí. Y durante mucho tiempo hemos visto eso, es la federación me salva o la federación me mata, ¿no? Porque no me da dinero. Sigue siendo esta perspectiva de tú no eres capaz de hacer nada para rescatarte a ti mismo. Exacto. Sí, total. Totalmente de acuerdo. Entonces, recapitulando, existe un pacto federal que es, podría ser una tropicalización de una cuestión estadounidense que se quiso meter a calzador, amigo, que ahorita está en boga por esta alianza que tienen 10 gobernadores y que pues nosotros pugnamos porque se traslada al terreno pues ya de discusión, ¿no? Planteamientos ya veraces y todo, porque realmente la cuestión de la recaudación estatal, hablando de Michoacán, Uli, Humberto, es deficiente, ¿no? O sea, lo hemos visto, amigo, en la cuestión ya del litigio, en el campo práctico, la falta de expertise como tal del funcionario público que ya aplica las leyes o trata de aplicarlas es muy poca, ¿no? O nula. Entonces, todo esto que conlleva hacia el terreno económico, la cuestión del pacto federal, pues en términos prácticos de la recaudación del dinero, pues sí, la cuestión estatal está muy atrasada, amigo. Sí, yo quisiera aprovechar que tenemos aquí a Humberto y comentar de este pacto. O sea, ya vimos que por el tema del pacto fiscal sí hay la posibilidad de salirse, pero viéndolo desde este punto de vista del pacto federal, ¿qué posibilidad tienen los estados, por ejemplo, de salirse del pacto federal? No del fiscal, sino del federal. Yo creo que es muy complejo, muy complejo, y digamos, si es un tema que en términos constitucionales no está muy claro, pero que se ve muy difícil que un estado se salga del pacto o federal. Varios, ¿no? Que dijeran, sabes que yo quiero hacer mi paisito, independencia, ¿no? Sí, pues lo que estamos viendo en Cataluña, en España, en los últimos, aunque no es un modelo federal, hay que decirlo, pero que sí tienen esto que es parte del modelo federal. El modelo federal tiene un cimiento que es la autodeterminación, la libre determinación de los estados, de la población, para constituirse en un país, ¿no? O bien para las autonomías, que es el caso indígena. En el caso por ejemplo, Cataluña, lo que ha hecho es decir, oye, pues yo tengo autonomía, yo me separo, Y lo que el sistema constitucional español le ha dicho es, no, espérate, es que no depende de que tú quieras, depende de que haya dos partes. En el caso mexicano es muy complejo que esto se pudiera dar, todavía más complejo, porque hay un tema muy interesante en términos de derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la revolución y por lo tanto a la separación, que no está escrito, no está, digamos, en el 136, creo que está, 135 está el derecho a la revolución, pero ya de ahí a transitar a un modelo de separación, porque esto sería una separación, pues la secesión que le llaman. La famosa secesión, ¿no? Y la secesión en términos constitucionales, pues evidentemente está totalmente desconocida, porque cuando mucho tiempo se quiso incorporar, por ejemplo, en el 115, en la idea del municipio autónomo, les daba miedo ponerlo por precisamente esperar que alguien quisiera interpretarlo de que me puedo separar y por lo tanto me voy, y entonces le ponen municipio libre. Con la reforma del 92 en tema indígena se incorpora el tema de la autonomía de las comunidades indígenas, que tienen la posibilidad de reconstruir su sistema jurídico, pero dependiendo de un entorno nacional como es el Estado mexicano. Entonces, pretender ejercer la autodeterminación para una segregación es muy complejo, muy difícil, y creo que sí sería complejísimo primero, para el sistema constitucional, y segundo, para las entidades federativas, porque volvemos al tema, ¿no? Podría ser una entidad federativa que tenga una capacidad económica fuerte, porque los primeros momentos serían muy difíciles. Pero fuera de eso, no hay. Que fue el caso nada más de Texas en su momento, cuando se separa, y el intento que hay de Yucatán también, de separarse de la República Mexicana, y que evidentemente pasa más por fenómenos
digamos, revolucionarios y de lucha que propiamente por una lucha constitucional. Entonces, es muy complejo. Sí, que incluso algunos constitucionalistas dicen que esa soberanía o esa autonomía que en su momento tenías como Estado, que digamos no fue el caso de México, pero en su esencia, como Estado la cedes para crear este Estado federal, esta federación, y una vez que la cedes, ya no hay forma que te regreses, porque ya la cediste, ¿no? Entonces no es como otro tipo de contratos donde podrías decir, pues sabes que si pasa esto me salgo. No, aquí ya es, yo en su momento tenía ese poder, cedí parte de ese poder para crear pero ya que lo cediste ya no hay vuelta para atrás, ¿no? Y el debate es muy interesante, hasta dónde entonces llega la soberanía popular para poder entonces ejercer esa autodeterminación. Entonces no soy tan soberano porque ya estoy limitado, ¿no? Y en la teoría política es, oye, bueno, eres el soberano y puedes determinar lo que quieras, entre ellos separarte. No, fíjate que no, porque hay un orden constitucional, y más si este orden constitucional no regula la separación, pues evidentemente se vuelve un tema todavía más complejo. Estaría interesante que regulara las causas por las cuales se puede separar, por ejemplo, un Estado. Sin embargo, no lo hacen porque saben que eso sería abrir la puerta a que en algún momento se pudiera separar. Sí, amigo, pues no sé si quieras agregar otra cosa, una conclusión, recomendaciones, amigo. No, pues nada más, si no tuviera algo más que comentarnos por aquí, Humberto. Primero agradecerles mucho, en verdad, la oportunidad que me dan de platicar con ustedes en un tema que, como les dije, la materia fiscal se me hace muy interesante, no es lo mío, pero que en términos constitucionales tiene mucho de analizarse, y pues esperar, ¿no?, que el tema fiscal, que insisto, es un tema que ha estado pendiente en el debate constitucional, serio, ¿no?, real, desde el federalismo, desde una clase política federalista, se pueda dar pronto. Se separen o no, digamos, se modifique el modelo de coordinación o no, creo que se debe dar un debate, pero en serio, y no un debate solamente político. Sí, efectivamente. Por ahí, antes de que se diera todo esto de la coordinación fiscal, había una situación que pasaba mucho en el país, que incluso está prohibido ya por la Constitución, pero era una situación en que precisamente por esta autonomía que tenían los estados, si fuera el caso de que se pudiera salir, o sea, existían las famosas alcabalas, que era un impuesto que cobraban los estados por pasar por tu territorio, tanto las personas como el comercio. Entonces, digamos que si esto se llegara a presentar en algún momento, la verdad es que se corre el riesgo de una especie de anarquía por parte de los estados, donde, o sea, pues el estado pudiera cobrarte prácticamente por cualquier cosa. O sea, dentro de lo que se pudiera rescatar del pacto fiscal es precisamente que se le quitó mucha carga al contribuyente, porque si era una situación, por lo que han señalado los historiadores, era una situación muy compleja para las personas, porque el mismo ingreso te lo estaba grabando la federación, te lo grababa el estado y en algunos casos hasta el municipio. Entonces sí hay necesidad de una coordinación por el bien del contribuyente, pero creo que sí es necesario el día de hoy ya una reforma al pacto fiscal, ver cómo se distribuye mejor las competencias para la recaudación. O sea, a lo mejor hay estados donde les conviene recaudar en tema del campo, por ejemplo, Michoacán, y hay otros que, por ejemplo, pues le conviene el tema de otra naturaleza, ¿no? Industrial, ¿no? Etcétera. Yo creo que, o sea, se debe de enfocar más la recaudación a la riqueza que tienen los estados que propiamente a un, ¿sabes qué? Dame tanto por ciento y tú tanto por ciento, ¿no? O sea, creo que se debe de concentrar más en la riqueza que genera el propio estado que realmente de manera general, ¿no? Así es, amigo. Pues, ¿qué te parece si por aquí lo dejamos el día de hoy? Sí. Es un tema que da para mucho. Para mucho. Pero en aras de que a lo mejor aquí nuestro invitado vuelva aquí a estar con nosotros, a aceptarnos la invitación, pues lo dejamos hasta aquí, amigo. Una conclusión. Nada más agradecerle mucho aquí a Humberto la invitación nuevamente. Muchas gracias, de verdad, Humberto, por acompañarnos, y sabíamos que íbamos a disfrutar mucho esta charla por todo el conocimiento que tienes, y pues aquí estamos en este lugar abierto cuando quieras regresar. No, al contrario, es un honor estar con ustedes y muy agradecido. Muchas gracias, Humberto. Y pues no sé si quieres dar tus redes sociales de consultoría para promocionarte. No tengo. Bueno, yo no tengo, pero ahí tengo la consultoría, es AIMCO, .mx, perdón. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, no nada más en esos dos.
Ahí estamos, nuestra consultoría es en temas más constitucionales y electorales, pero ahí estamos a la orden. Excelente, amigo, pues yo agradeciéndote siempre que acudas con nosotros, estimado Uli, aquí nuestro invitado de lujo el día de hoy. Un gustazo, amigo. Y pues recordando nuestras redes sociales, amigo, Facebook, Agmar Soluciones y Blindaje Corporativo, Instagram, agmar.blindaje, la página web, agmarblindaje.com. Aquí ya saben, en el lado Agmable de los Impuestos y el Derecho en Spotify, y el canal de YouTube, Agmar Soluciones y Blindaje Corporativo, que estaremos subiendo ya los podcasts para que puedan verlos también nuestros oyentes. Entonces agradezco a los dos una plática muy interesante, muy amena, y pues tomen responsabilidad de sus impuestos, consulte a su asesor de confianza y muchas gracias. Hasta pronto.